para poder llevar informaciones de lo que hoy será noticia. Esta tarde me acompaña aquí como invitado especial para esta tarde el compañero, el amigo aquí, Luis Gerardo Vallecillo. Buenas tardes, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, licenciado Rodely Enríquez. Gracias nuevamente por permitirnos en este espacio poder compartir con ustedes acerca de una actividad académica importante que podrá trascender no solamente para Honduras, sino para la región centroamericana. Bueno, Luis Gerardo Vallecillo, él es estudiante pasante ya de la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy pues los va a presentar acá, los va a venir a hablar aquí, vamos a compartir con él información de lo que es el primer encuentro centroamericano de facultades que forman profesionales en el campo de la educación o el campo educativo. Evento que se va a desarrollar, según ellos, esta programación el 14 y 15 de noviembre. Bueno, tiene usted la palabra para que nos explique este encuentro, los objetivos, los alcances y avances. Bueno, en esta oportunidad la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, está generando este espacio como una forma de intercambiar experiencias académicas, ya sea en la dimensión técnica, administrativa y política de las facultades y escuelas que forman profesionales del campo de la educación, para que puedan establecer alianzas, estrategias, colaboración orientada para la mejora de la calidad educativa y que puedan incidir en la región, no solamente en Honduras, sino en Centroamérica. Y el objetivo principal es que puedan fortalecer estas carreras y facultades y reflexionar hacia dónde va la educación, cómo están haciendo los cambios en la sociedad, en la cultura, en cada uno de los contextos, en cada uno de los países, porque de alguna manera tenemos que reflexionar esos alcances y desafíos a través de las experiencias compartidas entre los profesionales de la educación para una construcción y participación de políticas educativas que se han generado en cada uno de los países de la región centroamericana. Bueno, interesante pues y la participación que tendrán los diferentes sectores que van a participar en este encuentro. También debemos mencionarles quiénes son los invitados especiales. Se vayan a cabo en la máxima casa de estudios, ¿no? Así es, se va a llevar a cabo en el salón de la Facultad de Química y Farmacia. Se podrá tener con invitados internacionales, especialmente del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, y cual estarán abordando una conferencia acerca de la mirada integral desde Centroamérica en la formación de profesionales de la educación, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y qué avances o retrocesos han habido en este campo. Este encuentro, Luis, ¿qué beneficios podría traer principalmente para los estudiantes del área de pedagogía, como así ya profesionales que están desarrollando diferentes oportunidades o tienen espacios en los diferentes centros educativos? Bueno, realmente con esta iniciativa lo que se pretende es poder crear una red centroamericana de carreras y facultades de educación para poder establecer vínculos académicos, poder establecer alianzas, pueden establecer proyectos de investigación a través de los países de forma conjunta, que pueda de alguna manera no estar aislados como países, sino que podamos establecer una verdadera integración centroamericana en la educación para poder hacer esos intercambios académicos, que estudiantes de Honduras puedan hacer un semestre, puedan ir a conferencias, pueden establecer intercambios o visitas internacionales, y de alguna manera será muy importante que no solamente a través de los estudiantes, sino que a través de los docentes y autoridades educativas. Bueno, pues aquí tengo el programa que van a desarrollar el 14 y 15. Bueno, aquí los actos de inauguración van a ser el día 14, ¿verdad? Y ese día a las 9 hay una conferencia internacional, la mirada integral del CESUCA hacia facultades que forman en el campo de la educación en Centroamérica. Quiero decir, en la educación en Centroamérica. Y esto es el ponente, el MC Juan M. Fuentes,
ex secretario general del CESUCA en Guatemala. Y así una serie de conferencias, paneles internacionales, Conferencia Internacional de los Derechos Humanos como principio integrador en los ejes de políticas educativas y curriculares de las facultades que forman profesionales en campo de educación. Esto del doctor Mauricio Siciliano. Esto es el día jueves, el primer día. Que él es el director del doctorado en educación de la Universidad del Salvador, que este es uno de los programas más conocidos, igualmente como el de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De esta forma, sí, es importante hacer esa reflexión de que cómo los derechos humanos tienen que formar parte dentro de la educación, desde la educación primaria, secundaria, y los que están formando profesionales de la educación deben de tener en su currícula una formación específica en educación en derechos humanos. Ahora usted como estudiante de pedagogía, ya pasante de la carrera, ¿qué perspectivas, qué espacio se ofrece a los egresados de la máxima casa de estudios en este campo de la educación? Bueno, de alguna manera hay bastantes retos. La carrera de pedagogía se ha orientado históricamente en 4 áreas o orientaciones que le llamamos nosotros, que tiene que ver con la parte de educación especial, la parte de orientación educativa, la parte de administración y planeamiento de la educación y lo que es educación de adultos. En mi caso muy particular estoy en la orientación de educación de adultos. Lo que puedo mencionar acerca de esta orientación tiene como objetivo crear esos espacios de capacitación, formación a nivel de la educación no formal, primeramente, a través de, ya sea a través de organizaciones o fundaciones, sociedad civil, las mismas empresas en el sector empresarial se ocupan siempre gente que se dedica en el área de recursos humanos a diagnosticar procesos de formación y crear propuestas de formación continua, ¿va? Que de alguna manera siempre es importante que todo empleado o miembro de una organización esté en constante actualización. Es decir, el campo de la pedagogía no es un campo que se puede decir como otras áreas bien limitado que restringe al profesional a ocupar espacios. Es tan amplio que puede estar en diferentes áreas. Exactamente, porque siempre se daba la percepción que de alguna manera el que egresaba de la carrera de pedagogía tenía el único campo, por ejemplo, ingresar al sistema educativo, trabajar en una plaza, en un centro educativo, pero de alguna manera ya los tiempos han cambiado y uno tiene que aprender a diversificarse y especializarse también. Por eso es que llevan una serie de materias, la currícula diferente, han ido renovando, pienso yo, como dice usted, que ya no es como antes, porque ese es el concepto, la conceptualización que se tiene. Este estudió pedagogía, para dar clases en un colegio, que va a dar esto, que al otro. Exacto, porque de alguna manera ya, por ejemplo, el pedagogo tiene que insertarse, por ejemplo, en el campo de la investigación científica, puede insertarse a través de proyectos de cooperación internacional como gestor de proyectos, como en la parte de gestión, o sea, en la parte de dirección o de organizaciones, ya sea educativas o no educativas, porque así se lleva un componente de la administración y planeamiento. Es importante pues reconocer este trabajo que se viene haciendo y reconocer también los avances que ha tenido la carrera de pedagogía, porque en el país se requiere de profesionales de esta índole, porque un país necesita educación también. Exacto, porque la educación está vinculada mucho con el desarrollo y Honduras necesita seguir escalando un poco más, de que la escala promedio del hondureño en educación no sea hasta el 4º grado de escolaridad, sino que pueda seguir avanzando más y de alguna manera la demanda educativa está en constante cambio. Se está atendiendo ya a población distinta, especialmente en la niñez y la juventud, hace unos años, y de alguna manera siempre hay que estar en constante innovación hacia los cambios educativos actuales. Es por eso que se lleva a cabo, ¿verdad, Luis? Este tipo de eventos que vienen a afianzar más, a establecer alianzas y apoyos técnicos, científicos con las diferentes universidades, diferentes facultades, y esto pues a enriquecer más la formación de los futuros profesionales universitarios. Sí, y es muy importante mencionar de que hay cosas dentro de los países de la región que nos unen y que nos parecemos. Por ejemplo, el tema de la violencia escolar, un tema que está vigente,
un tema que las escuelas han estado trabajando de cómo prevenir este problema. Ahora le llaman el bullying y formas de acoso escolar. Y de alguna manera hay que estar preparado para de cómo ver ese tipo de acoso que ya no solamente es físico, sino que ahora se da de forma digital, a través de redes, a través de plataformas. Y entonces, de alguna manera, se tiene que ver cómo, por ejemplo, cómo han atendido el tema de la violencia, por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, un país vecino que tiene situaciones similares y de alguna manera podemos encontrar esos puntos en común de cómo se ha resuelto esas problemáticas internas en las instituciones educativas y de alguna manera hay mucho que aprender de las diferentes experiencias. Bueno, interesante pues importante participación, presentación que ha tenido Luis Gerardo Vallecillo, estudiante pasante de pedagogía, en esta información que los ha venido a proporcionar aquí, lo que es el primer encuentro. Ya palabras finales invitando y motivando a la comunidad universitaria y a los diferentes sectores pues para lo que va a ser este encuentro. Bueno, queremos invitar a cada uno de los profesionales de la educación a que puedan llegar este 14 y 15 de noviembre a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se llevará a cabo este primer encuentro centroamericano de carreras y facultades de educación a nivel centroamericano. Esperamos de que esta no sea la primera, sino que sean otras iniciativas más para poder fortalecer y establecer una ruta crítica y clara de cómo queremos mejorar la calidad de la educación en cada uno de nuestros países. Bien, pues interesante todos estos aspectos que se vienen desarrollando en el campo de la investigación, también en el campo de la pedagogía. Así es de que esto pues va a traer grandes beneficios. Así es de que agradecemos a Luis la presentación y en futuros espacios estamos aquí a la orden. No, muchas gracias, licenciado Rodil, por el espacio que nos ha permitido y esperamos poder estar fortaleciendo y promoviendo lo que es la academia en el ámbito de la educación y otros campos del conocimiento. Bien, pues amigos televidentes, usted